quiero agradecer la cordial invitación que me ha efectuado la Corte Superior de Justicia de Huánuco para compartir con ustedes una breve exposición, una presentación acerca de la problemática de la trata que aqueja a nuestro país. Yo soy Rosario López Wong, fiscal superior especializada en delitos de trata de personas de Lima y fiscal coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos. El problema de la trata en nuestro país no es de poca data, no es reciente. Sin embargo, hay que reconocer que se está planteando como una problemática, como visible ante la agenda pública, recién en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la trata de personas, pese a que se ha introducido en nuestro país a través de la Ley 28.950 desde el año 2007, en realidad no ha sido abordada por los operadores del sistema de justicia de una manera adecuada, de una manera proactiva, diríamos de una manera adecuada. Lamentablemente, la trata de personas tiene muchos matices, tiene muchas situaciones puntuales que nosotros debemos abordar como operadores del sistema de justicia. Y es aquí donde viene la primera pregunta e interrogante que nosotros deberíamos de absolver frente a ustedes. Como actores del sistema, como jueces, como fiscales, como policías, como defensores públicos, ¿nosotros estamos abordando de manera adecuada la trata de personas? ¿Nosotros estamos abocados a defender a la víctima o, en todo caso, a asistirla de manera integral con enfoque humanitario? Son preguntas que realmente debemos nosotros efectuar y también absolver de una manera adecuada, de una manera transparente, de una manera auténtica. ¿Por qué es tan problemático para todos nosotros, los actores del sistema de justicia, abordar la trata de personas? En principio, porque no es eminentemente un delito que figura en nuestro Código Penal. Es decir, no podemos abordar un caso de esta naturaleza como otra clase de delitos. En principio, ¿por qué? Porque la víctima de la trata de personas no es aquella que se acerca a una dependencia policial, a la fiscalía o al Poder Judicial para denunciar un hecho de esta naturaleza. Aquí tendríamos que marcar una primera gran distinción entre una víctima de trata de personas y otra clase de víctimas, lógicamente sin diferenciarlas ni discriminarlas. Tenemos ese problema que no contamos con la denuncia de la víctima de trata de personas. ¿En nuestro país existe la trata? Por supuesto. ¿En qué nivel? En varios niveles, pero principalmente podríamos aseverar que la trata de personas se manifiesta de una manera muy cruenta en nuestro país. Siendo un país de origen, tránsito y destino de la trata, de la explotación de las personas, el sector que ha sido identificado de modo mayoritaria como víctimas de trata son las mujeres muy jóvenes y los niños, niñas y adolescentes. Esto es una realidad y vamos a pasar a explicar esta situación de manera muy puntual. En la primera diapositiva quiero compartir con ustedes una situación puntual que ha ocurrido en Huancayo. Víctimas menores de edad, niños de 9 a 10 años. Ellos están en situación de abandono. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que fueron intervenidos unos presuntos tratantes cuando explotaban a estos niños, a quienes obligaban a vender golosinas. Estos niños, reitero, se encontraban en situación de abandono. Y esta mafia de tratantes y de explotadores ha sido ubicado aquí, en la ciudad de Tumbes. En realidad, las mafias, las redes y también aquellas organizaciones o agrupaciones a escala de nivel familiar, a escala económica familiar, se aprovechan de la situación de estos menores de edad que están en abandono para explotarlos y para lucrar con su proyecto de vida, con su dignidad, con lo que ellos debieran ser como adultos, como seres humanos que merecen toda clase de respeto y sobre todo protección a su integridad. Esta situación también ocurre en Huancayo. Vemos en la siguiente lámina, son publicaciones muy recientes de este marzo del 2016, que han sido publicados en El Comercio y en el diario La República, respectivamente. En este caso, han sido rescatadas víctimas mujeres, jóvenes de 18, 20 a 22 años de edad. Ellas fueron rescatadas, fueron justamente intervenidos los tratantes cuando ellas iban a ser trasladadas desde Huancayo a la provincia de La Oroya. A ellas se les ofreció que iban a trabajar como meseras, anfitrionas, es decir, que iban a trabajar en un negocio lícito. Sin embargo, ellas iban a ser explotadas sexualmente. La trata de personas se vale de medios comisivos y entre estos medios comisivos de mayor frecuencia en cuanto a la comisión del delito encontramos el engaño a través de el ofrecimiento falso de un puesto de trabajo.
La trata de personas en nuestro país es una realidad, amigos, y tenemos que entenderlo de esta manera. Ahora bien, siendo la trata de personas un negocio muy lucrativo para aquellos delincuentes, para aquellos que lucran con la vida de las personas, de los seres humanos, esta situación no es privativa solamente de Perú. A nivel mundial, la trata de personas se encuentra en el tercer lugar de los delitos que ocurren con mayor frecuencia a nivel mundial. Estudios al respecto revelan que genera al año unos 32.000 millones de dólares como ganancias ilícitas que perciben los tratantes y los explotadores. Algunos estudios también señalan que este delito de trata de personas en sus diversas modalidades estaría pasando del tercer al segundo lugar en el ranking mundial. ¿Y por qué? Porque para los tratantes, para estos seres inescrupulosos, el pase de personas, la explotación de personas, la venta, el alquiler de seres humanos resulta un negocio realmente muy positivo, muy lucrativo, valga la redundancia. No existe tanto riesgo como, por ejemplo, en el tráfico ilícito de drogas o en el tráfico ilegal de armas, lo cual nos lleva a pensar que el ser humano como centro de atención, las víctimas como mercancía porque son cosificadas por los tratantes, son aquellas que deben realmente nuestro mejor respeto, nuestro mayor respeto, mejor dicho, y aquel énfasis en su tratamiento y abordaje, porque son las víctimas que son más vulnerables ante la comisión de este delito tan grave que es la trata de personas. Como reitero, la trata no solamente ocurre en el Perú, y eso lo vemos en la siguiente lámina. Esta es una noticia que nos viene de la CNN. La víctima es Carla Jacinto, una joven de 17 años de edad, quien revela que fue engañada por un traficante desde los 12 años y fue explotada hasta los 16 años en que fue rescatada. Y ya luego de 4 años decide contar lo que le ocurrió. Y lo que le ocurrió ha sido una situación terrible y es importante que todos sepamos esta noticia también, porque parte importante de cómo nosotros enfocamos la trata de personas y cómo, siendo funcionarios públicos, abordamos estos casos, pasa por sensibilizarnos. Esta joven señala de manera muy cruda lo siguiente: fui violada 43.200 veces. Y les leo unas partes de lo que ella señaló a la CNN. Ella recordó que a los 12 años conoció a un traficante, quien la enamoró y le propuso fugarse con ella a Guadalajara para que vivieran juntos. Al principio la trataba muy bien, pero algunos meses después cambió y la obligó a prostituirse. Empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a la medianoche. 20 hombres al día. Algunos se reían de mí porque lloraba. Tenía que cerrar los ojos para no ver lo que me hacían y no sentir nada, comentó. Después le enviaron a otras ciudades y a diversos prostíbulos donde no tenía descanso y los clientes aumentaron a 30 por día. Tenía que, lamentablemente, estar inmersa en este mundo de la explotación y también cuenta que un día el traficante la golpeó y la agredió brutalmente porque uno de los supuestos clientes le dejó una marca en el cuello. Ella decidió contar su verdad a la edad de 22 años, es decir, 4 años después que fue rescatada por las fuerzas del orden. Lamentablemente, esta situación no es privativa solamente de México o de otro país. ¿Cuáles son las constataciones necesarias que nosotros debemos compartir? En principio, que ninguna región del Perú es ajena a esta problemática. En segundo lugar, que la tolerancia social se convierte en un nudo crítico, fundamental, y que dificulta mucho la actuación de todos nosotros como actores del sistema. En tercer lugar, que no contamos tampoco con cifras exactas ni con una estadística confiable acerca de los casos de trata de personas que se producen en nuestro país. En este sentido, ustedes van a poder apreciar que tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia, entre tantos otros actores del sistema y organismos públicos o de la sociedad civil, manejan cifras disímiles. Y es algo que estamos tratando de solucionar porque partiendo de una data, de una estadística confiable y uniforme, es que vamos a poder contar con datos, un diagnóstico certero y que nos, lógicamente, faculte a iniciar estrategias de actuación mucho más eficientes.
lo que les mencionaba al inicio de esta breve presentación. La detección oportuna de casos de trata de personas es aún incipiente. Falta todavía afianzar la articulación interinstitucional para acordar y consensuar cómo abordar de manera eficiente y eficaz los casos de trata de personas. Me detengo en este punto sobre la tolerancia social y por qué constituye un nudo crítico. Porque nosotros mismos, como operadores del sistema de justicia, tenemos muchos prejuicios. La trata de personas, especialmente la trata de personas en la modalidad de explotación sexual, se vincula o siempre se relaciona con la situación prostíbular. Y aquí es donde se presentan los mitos y prejuicios. Cuando nosotros como actores del sistema, ya sea como fiscales, como jueces, conocemos estos casos y se trata de una víctima adulta, muchas veces pensamos que no ha sido explotada sexualmente, sino que esta manifestación es una situación en la cual la víctima ha decidido prostituirse, ejercer el meretricio de manera voluntaria, de manera autónoma, y por lo tanto aquí no existe un caso judiciable penalmente. Y lo que no sabemos, lo que no investigamos, donde no ahondamos, es que posiblemente esta víctima adulta, mujer u hombre, porque también existen víctimas que son hombres, que son varones, posiblemente hayan atravesado por una situación de vulnerabilidad, que es lo que caracteriza de manera muy concreta a las víctimas de trata de personas. ¿Y qué significa atravesar una situación de vulnerabilidad? Significa que una víctima no ha podido optar o escoger otro camino que aceptar las supuestas condiciones de trabajo de aquel que lucra con la dignidad, con la vida y la integridad de estas personas que pasan por una situación muy apremiante: desprotección familiar, carencias socioeconómico y familiares, y posiblemente que en sus hogares, el lugar en donde ellas han debido merecer la mayor protección a su integridad, es aquí en el hogar en donde ellas han sido violentadas, han sido vulneradas, y es por ello que no les queda otra alternativa que aceptar, entre comillas, las condiciones que imponen los tratantes. Luego, desde el sistema de justicia, que es lo que me han pedido que comente con ustedes. Desde el sistema de justicia nosotros tenemos varios problemas, pero fundamentalmente a la insuficiente capacitación y preparación justamente se agrega esta falta de comprensión de la trata como un flagelo social. Y muchos preguntan siempre, nosotros debemos cumplir una función tanto como fiscales, como Ministerio Público, como Poder Judicial, como Defensa Pública, etcétera. Sin embargo, nos preocupamos cuando abordamos un caso de trata de personas en lo que le ocurre después a la víctima. Somos conscientes que luego del operativo de rescate, esta víctima prácticamente se siente en pleno desamparo. ¿Por qué? Todos diremos, pero si ha sido rescatada, ya se acabó el cautiverio, se acabó la amenaza, se acabó la coacción. Sin embargo, el tema no es tan fácil. Cuando luego de un operativo de rescate, todos estamos lógicamente concentrados en lo que significa nuestro trabajo, también debemos ser muy objetivos y sobre todo enfatizar nuestros esfuerzos en qué es lo que le pasa a la víctima como ser humano. ¿Debe ser devuelta o restituida a su lugar de origen? ¿Se va a quedar en el lugar en donde ocurrió el rescate? ¿Tiene posibilidades de poder superar las consecuencias tan dañinas que le ha ocurrido luego de la comisión del delito? Por ejemplo, si rescatamos a una víctima y la devolvemos a su lugar de origen, ¿nos hemos percatado acaso que han cambiado las condiciones que originaron que esta víctima estuviera inmersa o involucrada en el circuito de la explotación? Por ejemplo, muchos policías y fiscales dan cuenta que algunas víctimas que han sido rescatadas en alguna intervención, un tiempo después, son nuevamente detectadas en otra clase de intervención, tal vez en otro lugar, en otra provincia, en otro departamento, explotadas bajo la misma u otra modalidad en la que fueron intervenidas o rescatadas, mejor dicho, en la primera. Entonces, esta situación nos hace ver que tenemos muchas debilidades en nuestras capacidades de coordinación. ¿En cuál eje? En el eje de restitución y reintegración social de la víctima. Vamos a comprender un poco la dinámica de la trata a través de las estadísticas. Estas estadísticas y estas cifras han sido recabadas en el periodo del año 2009 al 2014. Es importante tomar en cuenta, lo estamos nosotros visualizando desde la actuación del distrito fiscal, en este caso de los distritos fiscales por parte del Ministerio Público, y veamos que Lima
ocupa el primer lugar en la comisión de este delito, con 350 casos y un porcentaje del 15.6%. Luego sigue Loreto, Madre de Dios, Cusco, Piura, Puno, San Martín, Junín, y así en orden decreciente. Fíjense que Huánuco ocupa el lugar número 16. ¿Cuál es el total de número de casos durante los años 2009 al 2014? Son 2.241 casos que se han detectado. Y alguien diría, durante este lapso del año 2009 al 2014, ¿solo 2.241 casos de trata de personas? ¿Eso quiere decir que la trata no existe en nuestro país o que existe en mínima incidencia? Esa es una conclusión que no es válida. Lo que ocurre es que, como les manifesté desde un inicio, las víctimas de trata no denuncian estos hechos. Los familiares tampoco denuncian estos hechos. Y los ciudadanos, quienes debiéramos estar involucrados en ayudar, en proteger y decirle no a la lacra que significa la trata de personas, no intervenimos, no denunciamos. Tal vez nos hacemos los de la mirada gorda, cuando vemos en una esquina a un niño mendigando, ofreciendo golosinas o haciendo maromas. No sabemos si ese niño está siendo explotado. Evidentemente lo intuimos, porque ¿qué hace un niño a altas horas de la noche, 10, 11, 12 de la noche en la calle? Y lo que no sabemos tampoco, o tal vez no nos preocupamos en averiguar, es que la trata tiene diversas modalidades. No solo es la explotación sexual o laboral, también es la mendicidad, el tráfico de órganos y tejidos humanos, y tantas otras manifestaciones que la propia ley está comprendiendo, pero que nosotros, ante esta situación que se vuelve cotidiana a nuestros ojos, tal vez no le tomamos la importancia en su real dimensión. Otra diapositiva que es muy importante que podamos compartir. En este mismo lapso, de los años 2009 al 2014, el 86.2% de las víctimas detectadas ha sido de nacionalidad peruana y el 4.3%, es decir, 169 de nacionalidad extranjera. Este es un tema vigente y que frente al cual nadie puede cerrar los ojos. Últimamente, recientemente, se están produciendo operativos de rescate de víctimas adultas, mujeres muy jóvenes, colombianas, ecuatorianas, de República Dominicana. No vienen a nuestro país de turistas, vienen a ser explotadas sexualmente. Y aquí es donde ocurre un problema muy grave que nos trae la real interpretación de la ley 28.950. Hay mucha confusión todavía, aún entre los operadores, acerca de lo que es la trata de personas y los delitos afines. En muchas ocasiones lo confundimos con proxenetismo, favorecimiento a la prostitución, y en el ámbito laboral también solemos confundir lo que es la trata con fines de explotación laboral y, por ejemplo, condiciones inadecuadas de trabajo. Las condiciones inadecuadas de trabajo, es importante señalarlo, se deslindan en la vía administrativa, en el ámbito administrativo. Sin embargo, hay mucha confusión y lo que nosotros debemos dejar muy bien sentado es la clara diferencia entre los delitos conexos o afines y lo que es la trata. ¿Cuál es una gran diferencia que nosotros deberíamos conocer? En principio que en la trata de personas existe la explotación en sentido fuerte. ¿Y por qué en sentido fuerte? Porque la víctima no tiene ninguna posibilidad de autodeterminación de su voluntad. Es más, es vulnerada totalmente en sus derechos fundamentales. Hay violación de su dignidad, de su libertad, de su integridad física, psíquica, en todo sentido. Hemos encontrado a niños en algunas fábricas, entre comillas, locales de fachada, que viven, duermen, comen en el lugar en donde supuestamente trabajan. Duermen en el suelo, no tienen documentos, no salen del lugar en donde supuestamente laboran. Y si salen, siempre lo van a hacer acompañados de algunas personas que las están vigilando. Eso es trata de personas en la modalidad de explotación laboral, porque esas personas, estas víctimas, evidentemente están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales. Y los delitos afines o conexos, en aquellos también se presenta la explotación, con la diferencia que la explotación se presenta en sentido débil. ¿Por qué? Porque las personas tienen un cierto nivel de autodeterminación de su voluntad. Algunas víctimas rescatadas tienen ideación suicida. Todos podríamos preguntarnos, ¿por qué una víctima que ha sido rescatada, que ya no está bajo el yugo, bajo la amenaza que le infringe su captor, quiere suicidarse? Porque estas víctimas están constantemente violentadas
y no tienen dominio ni control sobre su vida. Estas víctimas, podremos citar el caso tan dramático de Madre de Dios, de La Pampa, de los Prostibares, vinculada a la actividad ilícita de trata de personas con la minería ilegal, no tienen ninguna autodeterminación ni control sobre los actos cotidianos que deben realizar. Tienen un horario para dormir, tienen un horario para alimentarse, tienen un horario para hacer sus necesidades fisiológicas. Y si no cumplen de manera estricta con estos horarios, son sujetas a multas. Y estas multas son de 100, 200, 300, hasta 500 soles por día. Con lo cual, esta es la modalidad del enganche económico, nunca van a poder saldar su deuda. Y eso es una realidad, y esto es lo que ocurre en nuestro país. Entonces, tengamos muy en cuenta que la trata de personas es en realidad un flagelo para nuestra sociedad, y como flagelo social es que debemos visualizarlo y abordarlo todos aquellos quienes somos actores del sistema de justicia. Las presuntas víctimas de trata de personas según rango de edad. ¿Quiénes son las víctimas en nuestro país? La mayoría son niños, niñas y adolescentes, mujeres muy jóvenes también. El 50.1% de las víctimas tiene entre 13 a 17 años de edad y el 21% entre 18 y 24, es decir, personas muy jóvenes. ¿Qué es lo que ha ocurrido en cuanto a las víctimas de trata de personas ya en el año 2015? Es una data reciente, es una data que culmina en base estadística hasta diciembre del año 2015. Veamos que la tendencia en cuanto a incidencia delictiva se repite. Lima en el primer lugar, luego Loreto, Callao, Madre de Dios, Cusco, Puno y Tumbes. Huánuco sube al 12º lugar, ¿se acuerdan que estaba en el 16º? Tienen que tomar muy en cuenta esta situación. En lo que va del año se han producido 889 casos de trata de personas. Y lo importante es lo que les voy a comentar posteriormente, que esta data nos sirve para saber en qué lugares se está cometiendo de manera más frecuente la explotación o la trata de personas. Y es importante conocer esto porque vamos a tener algunas actuaciones importantes por parte del Ministerio Público, que es lo que quiero compartir con ustedes, en conjunto, lógicamente, con los otros actores del sistema. Ninguna institución, ningún organismo, ninguna persona podría decir que de manera aislada lucha o combate la trata de personas. Eso es totalmente falso. Esta problemática amerita y requiere, lógicamente, un enfoque sistémico, integral, y que todos estén debidamente coordinados en su actuación y que tengan el mismo objetivo de combatir la trata y, lógicamente, en castigar a los tratantes para que ellos no vuelvan a cometer estos hechos tan execrables. Nosotros estamos afianzando los ejes de prevención, persecución del delito, asistencia y protección a las víctimas de trata de personas. En las acciones de prevención, nosotros tenemos diversas actuaciones. Trabajamos con el sector salud, transporte, trabajo, educación y gestiones coordinadas, por ejemplo, con las municipalidades. Una situación particular que todos conocemos a diario es cuando las municipalidades, los gobiernos locales, trabajan con las fiscalías de prevención del delito. Y, por ejemplo, para cautelar que no se cometa el delito contra la salud pública, intervienen algunos locales. Y estos locales, lamentablemente, suelen ser locales de fachada. Aquí en Lima, por ejemplo, en lo que llamamos Lima Sur, Lima Este, algunos locales que en el día son restaurantes, en la noche son bares, son nightclub, y ahí se comete la trata con fines de explotación sexual. Hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos también algunas acciones de prevención estratégica del delito. Y aquí compartimos también con ustedes, nuestros compañeros, nuestros amigos del Poder Judicial, diversas acciones. Nosotros contamos con las jornadas de acercamiento a la población. Ustedes tienen una actividad tan importante y tan loable como es Justicia en tu Comunidad, que es un programa también por parte del Poder Judicial. Luego tenemos Padres Construyendo Hijos de Éxito, Fiscales Escolares, Jóvenes Líderes y Justicia Juvenil Restaurativa. Mediante todas estas acciones, tratamos nosotros de acercarnos al ciudadano, no solamente para que conozcan qué es la trata, cuáles son sus modalidades, sino para evitar que las personas, los niños, todos sean potenciales víctimas de la trata. Los niños y los jóvenes que tanto uso hacen de las redes virtuales, justamente a través de Internet y de las redes, son captados por los tratantes, a través de los falsos ofrecimientos
de puestos de trabajo, de modelaje, de casting o de una mejor oportunidad en el extranjero. Y lamentablemente por estos medios comisivos, ellos son captados, son enganchados y luego lamentablemente vienen a incrementar el número de víctimas de trata en nuestro país. En cuanto a las acciones de persecución del delito e investigación del delito, también la Fiscalía, lógicamente en concurso con otros actores del sistema, está coordinando todo un subsistema especializado para investigar los delitos de trata de personas. Y es así que, de acuerdo a la data que hemos compartido, los lugares de mayor incidencia de la trata en nuestro país, en el Perú, se han creado y convertido en algunas situaciones fiscalías para que sean especializadas en delitos de trata de personas. De esta manera tenemos en Lima ya 2 fiscalías, en el Callao, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Puno, Tacna y Tumbes. También se ha creado una coordinación nacional de estas fiscalías y, lógicamente, todos intervienen en su ámbito, tanto fiscalías penales, las mixtas, las fiscalías de familia que realizan o que cumplen una labor tan importante cuando se trata de víctimas, niños, niñas y adolescentes. Y también hablemos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la cual nosotros afianzamos este procedimiento de guía, la entrevista única que todos conocemos, pero que cobra tanta importancia cuando se trata de una víctima tan vulnerable como es la víctima de trata de personas. Una sola declaración, una sola entrevista, aquella en la cual la víctima cuente con todo este soporte multidisciplinario y no tenga que repetir esta historia o esta declaración ante otras instancias policiales, judiciales o fiscales, porque el solo relato de lo que le ocurrió puede ser mucho más nocivo que las consecuencias mismas del delito que sufrió. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos 40 cámaras GESEL y 20 salas de entrevista única a nivel nacional. En cuanto a las acciones de atención y protección a las víctimas, contamos con el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, con unidades de protección y asistencia a nivel nacional. Y estas cuentan con un equipo multidisciplinario, abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Quiero que dimensionemos la importancia de este trabajo. Cuando hay un operativo de rescate, cuando se presenta una intervención con o sin plan de intervención, entre el binomio que constituye el trabajo de la Policía Nacional del Perú y de las fiscalías, ya sea especializadas o comunes, aquí cobra gran importancia lo que es el trabajo de estos equipos multidisciplinarios, la contención psicológica, la orientación y asistencia legal y también el trabajo social, para determinar cuál es el entorno familiar, social y sobre todo cuáles son aquellos canales a los cuales podemos referenciar a nuestra víctima. ¿Para qué? Para que recupere su proyecto de vida. Y en este trabajo todos, lógicamente, debemos estar articulados. Aquí está la asistencia legal, informa al ciudadano sus derechos y sobre todo un aspecto muy importante, el abogado de víctimas y testigos supervisa la adecuada ejecución de las medidas de protección que dicte el fiscal o el juez a favor de la víctima de trata. Y recordemos, en nuestro país también hay redes criminales, también hay organizaciones criminales. Entonces también nosotros debemos brindar este apoyo para que las víctimas de este delito no solamente sean asistidas, sino también protegidas en cuanto a su integridad, porque muchas pueden incluso perder la vida. Asistencia psicológica, ya les comenté, es el soporte emocional y ese acompañamiento a modo de contención que realizan estos profesionales. Y la asistencia social, que verifica todas aquellas situaciones vinculadas a vulnerabilidad social para determinar el perfil de la víctima y así lo tomemos en cuenta en su real dimensión todos los operadores. Finalmente, hablemos sobre una situación particular. Y es que cuando nosotros realizamos a nivel del Ministerio Público con la Policía Nacional del Perú y el concurso de otros actores, los operativos de rescate, ocurre una situación lamentablemente muy cotidiana y es por la carencia aún de una infraestructura y una estructura delimitada y afianzada en este tipo de problemas vinculados a la trata de personas. No tenemos lugares, refugios, casas, ambientes adecuados en donde mantener a la víctima mientras se realizan los iniciales actos de investigación. Cuando son niños, niñas o adolescentes las víctimas, interviene también la Dirección de Investigación Tutelar. Y en aquellos lugares en donde no existe la DIT, como le llamamos, los juzgados de familia son los encargados de dictar las medidas de protección y verificar a qué lugar a donde debe ser verificada la entrega de este niño, niña y adolescente. Para nosotros, para el Ministerio Público, eso ha sido un gran problema. Entonces, se ha establecido como una iniciativa al interior de la institución
la implementación de salas de acogida. Estas salas de acogida son aquellos ambientes implementados al interior de la Fiscalía en donde todos tenemos la tranquilidad, en principio, de que la víctima va a tener una atención digna y adecuada, que va a acudir un equipo multidisciplinario en su ayuda y finalmente el fiscal va a tener toda aquella tranquilidad y tiempo para poder acercarse a la víctima, para obtener su declaración de ser el caso y para practicar estos actos iniciales de investigación tan importantes que van a sustentar y sostener finalmente el caso frente al Poder Judicial. Ya son 8 salas de acogida a nivel nacional, están en Madre de Dios, Puno, Loreto, son 2, Mayna y Nauta, Moquegua, Arequipa, Junín y Apurímac. Finalmente, bueno, aquí quería comentarles que el Decreto Supremo 001 de este año, que aprueba el reglamento de la Ley 28.950, establece ya como una obligación del Ministerio Público la implementación de estas salas de acogida que realmente constituyen un acierto, porque todos los actores de manera coordinada podemos brindarle una atención adecuada y digna a las víctimas de trata en esos ambientes. Sobre el programa de protección, quería comentarles que en el año 2014 han ingresado 285 víctimas a nivel nacional y hay que poner mucha atención en estos datos. La mayoría de ellos han sido mujeres menores de edad, 181 de 0 a 17 años y mujeres 218 frente a 67 varones. La tendencia se sigue replicando en cuanto a la base estadística de víctimas ingresadas a este programa de protección. Y también en el año 2015, de enero a diciembre, podemos ver el tipo de asistencia que han recibido estas víctimas, siendo la atención mayoritaria en cuanto a la asistencia psicológica. En el año 2016, este dato es muy reciente, es de enero a mayo de este año. ¿Cuántas personas han ingresado este año por el delito de trata de personas a este programa de protección y asistencia? Ya van hasta mayo 327 a nivel nacional. Es lógico proyectar que en lo que va del año o cuando termine el año, el número de víctimas ingresadas al sistema de protección va a ser mayor al del año pasado. Pero fíjense, la tendencia se repite. Los usuarios o las personas, las víctimas incorporadas al programa, son en su mayoría menores de edad, de 0 a 17 años. Son 217 versus 110 víctimas de 18 años a más. Y en cuanto al género, mujeres, 267 versus 60 varones. No quiere decir que los hombres no sean víctimas de explotación, también lo son. En su modalidad de explotación laboral, la mayoría de ellos. No estamos preparados todavía como Estado y como sistema de justicia para abordar los casos de las víctimas varones. Y en cuanto a la asistencia, también la psicológica cobra una mayor prevalencia frente a las demás. Hay otras acciones que nosotros hemos enfatizado desde el Ministerio Público a nivel institucional. Por ejemplo, una que sí queremos coordinar con ustedes de manera más puntual, el protocolo de atención a las víctimas del delito de trata de personas. El Ministerio Público tiene un protocolo de atención, lo tiene también el Ministerio de la Mujer y también lo tiene la Policía Nacional del Perú. Se ha implementado un protocolo intersectorial y con el Poder Judicial nosotros queremos iniciar y articular acciones muy importantes, desde el registro único, que siga a la víctima como un ser humano y no como un número de expediente, y frente a otras acciones, como ya hemos explicado, no solamente la prevención, la persecución, sino también la protección y asistencia a la víctima, aunado al eje de reintegración social. Y como quiera, que nosotros hemos expuesto o hemos presentado esta ponencia vinculada a una intervención que tuvimos conjuntamente con la doctora Janet Tello Gilardi, juez suprema del Poder Judicial en Roma, en el Vaticano. Fuimos convocadas por el Santo Padre Francisco para explicar qué es lo que está haciendo el Perú, el Estado peruano y básicamente tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial frente a los casos de trata de personas. Y por eso quiero finalizar esta presentación reiterando mi agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de Huánuco con este concepto y esta reflexión que nos trae el Papa Francisco y que me permito leerlo. El deseo del Papa Francisco es empoderar a los jueces para que tomen cabal conciencia de su insustituible misión frente a los desafíos de la globalización de la indiferencia, respondiendo a este llamado de la sociedad, independientemente de la presión de los gobiernos, de las instituciones privadas y, naturalmente, del crimen organizado. Uno de los grandes problemas frente a la trata es que no solamente existe una indiferencia social y global, sino también corrupción y negligencia,
falta e infracción al deber de debida diligencia por parte de todos los funcionarios públicos. Todo lo que estamos haciendo es poco aún, sin embargo es muy importante. Todos debemos estar involucrados en esta lucha. Y un llamado a ustedes, integrantes, señores magistrados del Poder Judicial, personal del Poder Judicial, que son básicos e importantes en el eje también de persecución del delito. Estamos haciendo avances muy importantes y siempre queremos contar con su valioso apoyo. Muchas gracias.